papá ha sido un relojito siempre para sus comidas. Él a las 12 de la tarde, al mediodía, siempre ya está almorzando, máximo 1. Y si nos dijo, a la 1 las espero para almorzar, era porque iba a llegar a almorzar. Se nos hizo muy raro que de pronto no llegara. Mi nombre es María del Carmen Velosa Ramírez, hija del señor desaparecido Gustavo Eduardo Velosa Zúñiga. Mi papá desapareció el 24 de marzo de este año, o sea que para este mes ya llevamos 5 meses sin saber nada de mi papá. La única persona o la última persona que vio a mi papá fue mi mamá. Mi mamá salió a Eucaristía muy temprano, lo vio, se despidió de él, mi papá le dijo, nos vemos a la 1 para almorzar. Y salió y mi mamá le preguntó, ¿a dónde vas? Él dijo, voy a hacer una ruta larga. Eso fue lo único que nos dijo, una ruta larga. Mi mamá salió de la casa, después salió mi papá. Yo nunca me di cuenta cuando salió mi papá. Regularmente él siempre se despide, pero ese día no se despidió. Entonces yo no sé, yo no lo vi por última vez. El domingo no lo vi. Yo lo vi fue el sábado en la noche. Tengo 2 hermanos mayores. Mi papá actualmente es pensionado hace 2 años. Fue trabajador de Cali casi toda su vida y gracias a Dios pues hace 2 años logró su pensión. Actualmente él estaba en su casa, o bueno, en la casa, en una post-recuperación de un cáncer. Él le diagnosticaron cáncer el año pasado, más o menos para este mes, julio-agosto, le diagnosticaron un cáncer de médula en el estadio más alto, que es el 4. Tuvimos ese proceso como de quimioterapia, tuvo una radioterapia, de recuperación y mi papá, gracias a Dios, salió librado de ese cáncer. Ya para diciembre del año pasado, el 2023, tuvo su grandiosa noticia de que ya el cáncer se había ido de todo su cuerpo, no hizo metástasis, nada. Entonces, en diciembre ya sabíamos que mi papá estaba sano, ya era en su recuperación física, en su recuperación de actividad de la vida diaria. Por eso empezó a salir en bicicleta. Como iba en una bicicleta, lo primero que uno se puede imaginar es un accidente de tránsito. Justamente ese día hubo un accidente de tránsito en la recta. Nosotros miramos fotos, miramos qué había eso y descartamos ese accidente. Como sabíamos que era posiblemente un accidente, nos fuimos a los puestos de salud que reciben a las personas con accidentes de tránsito. Entonces nos fuimos a esos puestos de salud primero, averiguamos, tal nombre no está. Vamos a las urgencias de todas las clínicas. Claramente regamos la noticia con nuestra familia y nuestra familia nos ayudó también a las urgencias del norte, las urgencias de Majal Sur, todos los sitios y puestos de salud. Y lo hicimos ese mismo domingo y ninguno nos daba razón. Nosotros no sabíamos para dónde iba mi papá. Él solamente dijo una ruta larga. No supimos ni para el sur, ni para el norte, ni no supimos. ¿Qué supimos? Que justamente el hermano de mi mamá, mi tío, es ciclista de ruta y sus hijas también. Y justamente ese domingo se fueron para Palmira a hacer esa ruta y fue mi tío quien vio a mi papá de regreso a la ciudad de Cali. De regreso, ni siquiera yendo hacia Palmira, sino de regreso. Por tal motivo, supimos de que mi papá estuvo por esos lados. Así que la primera pista fue con una cámara de una unidad residencial. Que es una unidad residencial cuando ya se está acabando prácticamente, cuando va a iniciar prácticamente la recta. En esa unidad residencial nos permitieron ver las cámaras y comprobamos de que mi papá pasó para allá. Entonces esa fue la primera pista. Con la policía resulta que algo no nos favoreció y fue que él se perdió el domingo de Ramos. Eso quiere decir que jueves, viernes, sábado y domingo, santos. O sea, descansa todo el mundo, incluyendo la policía. Entonces, las cámaras de las policías las pudimos ver 2 semanas, casi 3 semanas después. Cuando ya sabíamos que él había pasado por ahí, fue un tiempo difícil porque justamente esa zona ya empiezan los cañaduzales, ¿no? Está la recta, eso es puro cañaduzal y puros como vereditas y esa zona es difícil.
Lastimosamente no tuvimos un acompañamiento policial en los recorridos y que hicimos como 5 recorridos por toda la recta Cali-Palmira, metiéndonos a los cañaduzales. No tuvimos como ese apoyo de policía. Tuvimos un apoyo de un sacerdote, amigo, que conoce como esas metidas y lo conoce la gente de por allá. Y fue con él que pudimos hacer un gran recorrido muy valioso. Pero la parte de la fuerza pública y eso no tuvimos como el acompañamiento para hacer los recorridos, que sabemos que esa parte es peligrosa, pero no, lo hicimos nosotros solitos. A la fecha nosotros encontramos la bicicleta por una trocha que hay cerca a la recta, no muy lejana, cerca a la ciudad, en una trocha. Nosotros encontramos la bicicleta en esa trocha y esa trocha es de fábricas, es de parte comercial, y una de esas personas, dueña de la fábrica, nos dejó ver la cámara y ahí apareció mi papá pasar. Lastimosamente la cámara de esa fábrica tuvo un daño y no logramos ver si mi papá regresó. Entonces encontramos la bicicleta intacta, sola, obviamente, sin rastros como de sangre, golpes, ropa, nada. Entonces es muy extraño. Algo que nos pone muy tristes es que nosotros tenemos un testimonio de una señora que lo vio deambular por la vía Cali-Palmira, o sea, yendo hacia Palmira, deambular sin bicicleta, y tiene sentido de que hayamos encontrado la bicicleta, y tiene sentido que esté deambulando, o sea, caminando. Pero ¿qué pasa con esta pista? Que no pudimos corroborar si él en realidad estuvo caminando, porque las cámaras de la estación Primax de gasolina nunca nos las dejaron ver. Hasta con permiso de fiscalía, nunca. Y esas cámaras ya se perdieron, porque las cámaras y mucho duran 2 meses. Y estuvimos luchando y mandando, y la gente como que no tiene corazón y no les importó y nunca nos dejaron ver esa cámara. Mucha gente nos pregunta, él no tenía negocios escondidos, no tenía deudas con nadie, de pronto se tuvo que haber citado con alguien extraño, pero nosotros conocemos a mi papá, yo le conozco la vida a mi papá, las cuentas bancarias, las deudas de mi papá, y no tiene nada de deudas, no tiene nada de raro. Entonces esa metida de esa trocha, claro, es muy raro y lo pone a pensar a uno bastante, pero no sabemos más. La hipótesis es que mi papá venía de una recuperación post-cáncer, ¿cierto? Es una enfermedad muy dura. Mi papá estaba diagnosticado con depresión, porque es una enfermedad muy dura, le cambia la vida totalmente. Y creemos de que la depresión no fue totalmente tratada, y tal vez ese día se sintió muy bien y por eso hizo la ruta larga que dijo, pero no supimos, no tenemos otra hipótesis, solamente de que estaba un poco triste tal vez, quiso salir ese día y no sabemos qué se le pudo haber pasado por la cabeza como para irse por la trocha, no se nos ocurre. Es muy duro y es más duro saber de que la vida no para. Eso es una de las cosas que más duro cuesta asimilar. A ti se te acaba y se te viene el mundo abajo porque era Semana Santa, pero yo el otro día o a la otra semana tenía que seguir trabajando. Mis hermanos también tenían que seguir trabajando. Y uno cómo va al trabajo pensando en que tu papá está desaparecido. Entonces es difícil pensar en que pasó algo trágico, pero tu vida sigue. No es fácil trabajar y pensar en tu papá desaparecido. No es fácil las reuniones familiares sin tu papá, sabiendo que tu papá era el centro de las reuniones familiares. Mi papá era fan de las reuniones familiares. Y hacer cumpleaños, hacer reuniones, Día de la Madre, Día del Padre sin tu papá es doloroso. Es muy doloroso. Siento que mi familia, mi mamá, que es con quien vivo ya solas, las dos, bueno, y mi novio también, que ha estado ahí conmigo, siento que la fuerza la hemos tenido prácticamente de Dios. Están las personas que nos dan abrazos, que nos acompañan,
pero Dios es quien nos ha sostenido y nos ha dicho tranquilas. En realidad tuvimos apoyo de la SIJIN, que es con la parte del investigador, que fue como el que estuvo más allí, como dándonos los permisos, porque prácticamente uno cree que un investigador es el quien se va a untar con uno, pero no. El investigador lo que hace es dar permisos escritos, permiso a la policía, permiso a tal parte, y lo hizo. Ya después de que pasó de la SIJIN a la fiscalía, ya se perdió, se congeló el tema. Ya lo tuvo una fiscal, después que una fiscal se lo pasó a otra fiscal y que vuelva y cuenta la historia. Y ahí quedó la denuncia, muerta, sin nada. Obviamente enviamos correos, obviamente vamos a la fiscalía presencialmente, pero la respuesta es la misma. Que no pueden hacer mucho, porque hay muchos casos de desaparecidos en la ciudad de Cali y hay muy pocos fiscales para esos casos. Gastando en afiches, gastando en cómo pegar toda la parte para saber, gastando para publicidad en otros espacios de las redes, contactando con periódicos, contactando con noticieros, contactando con todos nosotros. Y tras de que uno está desgastado pensando en que alguien desapareció, tiene que desgastarse más buscando. Entonces, uno está solo para esto, prácticamente.